El libro de Lucas, ¿no? Pero el otro libro de Lucas, que se llama Hechos. Sí, bien, están atentos. Y estamos allá en el capítulo 4 y el tema de hoy, esta vez sí le puse título, se llama El peso de la escritura, juicio y verdad. Suena como, wow. Pues vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a leer allá en Lucas capítulo 4. Si bien vamos a partir del versículo 5, vamos a leerlo primero. Dice, hablando a ellos al pueblo, ¿y quiénes eran ellos? ¿Se acuerdan? Pedro y Juan. Bien. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué sacerdotes? Y esto vamos a ver de qué sacerdotes está hablando. Resentidos, y con ese corazón llegaron estas autoridades, ¿sí? Resentidos de que de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos, y este es el versículo consuelo que hay acá, o más que consuelo, que habla del poder de Dios, ¿no? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, los del pueblo, y el número de los varones era como 5.000. ¡Wow! Tremendo. Por la predicación de Pedro, ¿a raíz de qué fue la predicación de Pedro? ¿Se acuerdan? Que había sanado un cojo. Ok, ese es el contexto, y vamos a ver entonces ahora por primera vez persecución a la iglesia. ¿Sí? ¿Por parte de quién? De la autoridad judía. Y es interesante porque los judíos creían en el mismo Dios, ¿no? ¿Qué escritura tenía la iglesia en ese tiempo? El Antiguo Testamento. ¿Qué escritura tenían los judíos en ese tiempo? El Antiguo Testamento. Curioso, pero hay una interpretación distinta de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre a usted que los judíos la interpretaban de una manera y la iglesia de otra? ¿Ya? ¿Algo más? Hechos 1.8, ¿le suena, no? Pero recibiréis poder. ¿Qué pasa ahí? Ah, porque ahora el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de la iglesia. Es la promesa de Jesús cumplida. Yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que está ocurriendo y hace abrir el entendimiento de los discípulos para que, teniendo la misma escritura que los judíos, entiendan ahora ellos la verdad y la prediquen. ¿Estamos? Eso es lo que está pasando, porque, como les digo, es muy curioso que teniendo ellos la misma escritura, unos la entienden de verdad como de Dios, que son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es clave en nuestras vidas, ¿no? Absolutamente. Versículo 5. Aconteció al día siguiente, ¿se acuerdan que estaban en la cárcel? Ahora es de mañana, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. No me pregunten quién eran Juan y Alejandro porque no se sabe nada más de ellos que los nombres que aparecen aquí. Pero lo más probable es que sean de la secta de los saduceos. ¿Por qué? Porque los que gobernaban, la autoridad, estaba en manos de los saduceos. Si bien los fariseos eran los encargados de velar por la ley y eran los que emitían juicios acerca de la ley, la autoridad estaba en los saduceos porque el sumo sacerdote era saduceo. ¿Se acuerdan que le dije esto de los sacerdotes es importante? Más allá de la tribu, el tema aquí es que son saduceos y vamos a encontrarnos con estos dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. ¿Cuál de los dos es el sumo sacerdote? Caifás. Anás era el suegro. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás había un papa que se llamaba Benedicto y que abdicó y eligieron otro papa que se llama Francisco? O sea, habían dos papas al mismo tiempo, pero uno no estaba
en ejercicio, bueno, es la misma figura que ocurre acá. Ya, el contexto entonces nos muestra a los sumos sacerdotes y saduceos, la aristocracia del pueblo, pero también el partido gobernante, intentando mantener su control sobre el pueblo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, capítulo 4, versículos 1 y 2 que leímos, dice que vinieron sobre los discípulos y dice en el 2, resentidos de que enseñasen acerca de Jesús. Versículo 17 del capítulo 4. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué estaba pasando? Que la autoridad espiritual de Jesús es tan grande que amenaza la autoridad del sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jesús y el sumo sacerdote meses antes? ¿No fue el sumo sacerdote el que instigó al pueblo a crucificar a Jesús? ¿La autoridad judía crucificando al que es de la salvación? ¿Al Mesías? ¿A Dios? ¿Cómo queda su autoridad ante el pueblo? ¿A quién había que meter a la cárcel? ¿A él o no? Por lo tanto, aquí viene esta lucha. No es por un tema religioso, es por un tema político. O sea, ve que su autoridad está siendo amenazada y que el pueblo, que si bien ya tenía muchas críticas, aún lo respetaban como autoridad, ahora iba a perder ese respeto absolutamente. Capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, y ahí lo tenemos otra vez, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Ahora, cuando dice secta en la Biblia, no es la palabra secta como la entendemos nosotros. Secta se refiere aquí como un partido político, ese es el concepto, ¿ya? Se llenaron de celos. ¿Por qué? No porque estaban ganando más adeptos, porque estaba perdiendo su autoridad. Aunque sí, estaba ganando más adeptos la iglesia. Versículos 25 y 26 del capítulo 5. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Oh. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y ahí tenemos otra vez esa noción de que el pueblo estaba más a favor de ¿quién? De la iglesia. Entonces, ese es el contexto en el cual está ocurriendo la predicación de Pedro en Jerusalén, por causa de un milagro, la sanación de un cojo. Entonces, el sumo sacerdote y los sacerdotes y esta casta de saduceos tenían que proteger y mantener su autoridad, que iba a ser puesta en juego ahora por los apóstoles por medio de la predicación. ¿Cómo va a ser puesta en juego? Capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y qué le está diciendo? Dios es el que tiene autoridad, no ustedes. ¿Se da cuenta cómo la ponen en juego o la hacen visible al pueblo? El capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a ver el contexto en que están estos versículos. Bueno, no vamos a llegar al capítulo 5, pero vamos a entender la idea. Que si lo sacamos de contexto podemos pensar cualquier cosa, ¿no? Oye, yo tengo que obedecer a Dios, por lo tanto para mí es lícito hacer lo que sea en obediencia al Señor. No, no está hablando de eso. Está en un contexto específico. Versículo 7. Y poniéndoles en medio, al sumo sacerdote, Anás, Caifás, todos los sacerdotes que están ahí, poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabían ellos, no? ¿Sabían en qué? Sí, pues. ¿Y por qué le preguntan esto? Porque algo quieren lograr respecto de la batalla esta de la autoridad, pero en sus celos
Lo que no se dieron cuenta es que abrieron una puerta muy grande a una predicación nuevamente. Es como que le dejaron, como decimos en buen chileno, dejaron la pelota dando bote, ¿cierto? Para llegar y patearla. En su afán por imponer la autoridad dan paso al evangelio. Ellos sabían la respuesta. ¿Y qué pasa? Versículo 8. Entonces Pedro, y esta es la clave, ¿qué dice después? Lleno del Espíritu Santo. O sea, es como decir, mira, entonces la iglesia. Porque es así como debe funcionar la iglesia. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿A quién se dirige? A la autoridad. ¿Se dan cuenta que ahora hay una guerra de autoridad? ¿Cuál es el problema? Versículo 16. Que no pueden negar lo que pasó, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Por ellos? No, por Cristo, por medio de ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. ¿Cómo solucionamos este problema? Es difícil ser gobernante, ¿sí? Sobre todo cuando se actúa mal. Y el tema es que si los discípulos hubiesen sanado a este cojo, en el nombre de Jehová, en nombre de Dios, vayamos al concepto del Antiguo Testamento, no habría ningún problema. ¿Por qué? ¿Hubo milagros? ¿Vemos milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento? Muchos. Entonces este sería uno más. ¿Se vería complicada la autoridad de los saduceos? Para nada. Pero el problema es que no eran la autoridad de Dios, de Jehová, o el nombre que ellos le daban a Dios en el Antiguo Testamento. Ahora es en el nombre de Jesús. ¿Y qué están diciendo la iglesia? Que Jesús es Dios. ¿Dónde quedó la autoridad? ¡Wow! Ese es el gran problema que están enfrentando entonces los gobernantes. ¿Cómo hago valer mi autoridad cuando están dejando en evidencia, más encima con este milagro que es público, que la autoridad es del Mesías? Ahora ellos no lo quieren reconocer. Entonces van a hacer algún manejo político y eso se trata todo lo que comienza a narrar el principio del capítulo 4. ¿Sí? Entendemos entonces bien el contexto. Los saduceos, de los cuales era el sumo sacerdote, tenían algún problema también doctrinal. Vayan a Mateo, capítulo 22, 23. ¿Sí? Tenemos que tienen esta lucha de autoridad. Pedro ahora les va a predicar a ellos y va a contestar acerca de la pregunta que le hicieron. ¿Alguien tiene Mateo 22, 23? Que lo lea, por favor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen no hay resurrección y le preguntaron. Ok, tenemos a Jesús que está enseñando, que está mostrándole al pueblo la verdad de Dios, confrontándolos, y ahora vienen los saduceos que no creían en la resurrección y van a hacer una pregunta capciosa sobre una viuda, una mujer que queda viuda y se casa con un hermano, etcétera, ¿de quién va a ser esposa cuando esté en el cielo? Esa es la pregunta que le van a hacer. Interesante, porque los saduceos que no creen en la resurrección apelan a la resurrección para pillar a Jesús. Pero dice ahí, no creen en la resurrección. ¿Y cómo están predicando los apóstoles? Este que ustedes mataron, que Dios resucitó de los muertos. ¿Y qué dice el versículo 9? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, autoridades, y a todo el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta el énfasis que está haciendo Pedro? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano.
Tremenda prédica. Y uno se pregunta, ¿se atrevería uno a predicar así o no? ¿Sí o no? No, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Así parte el texto, lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave. No es que yo diga, aquí voy a predicar el Evangelio y vamos dándole. No, es donde el Señor te pone. Es donde el Señor abre puertas y te lleva para hacerlo. Y Él va a poner las palabras en tu boca. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Es Dios el que está poniendo las palabras en la boca de Pedro, por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿Pedro conocía esas palabras? Sí. Por eso puede decirlas, porque las sabía. Le estoy haciendo un spoiler, más adelante vamos a ver esas cosas. La prédica entonces va directo a la clase gobernante y va a citar algún texto del Antiguo Testamento. Dice, versículo 11, este Jesús, este que ustedes mataron y que Dios resucitó, ¿estamos? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y le citó la Escritura. Vayamos al Salmo 118. Eso es lo que está citando. Versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tal cual, eso dice el Salmo 118. Pero si nos fijamos, en esta porción, en este contexto del Salmo, va a hablar de lo que está pasando ese día en Jerusalén. Versículo 20. Esta es la puerta de Jehová. ¿Sí? El 22, la piedra angular, de donde comienza la edificación. Versículo 27, estoy leyendo Salmo de 118. Versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿De qué está hablando? Del altar. Y estamos viendo referencias físicas de una construcción, ¿sí o no? Puertas, ¿qué decía el 22? La piedra angular, ¿qué vemos acá? El altar, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿A qué está haciendo referencia? Al templo. ¿Ya? Volvemos a Hechos. Este salmo se refiere en este contexto a cosas de estructura, de una edificación. ¿Sí? Estamos hablando del templo, una edificación. ¿Quiénes son entonces los edificadores? ¿Quiénes son los encargados de administrar este templo? El sumo sacerdote y los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro en el versículo 11? Acerca de Jesús, que es la piedra rechazada ¿por quién? Por ustedes, los edificadores. ¿Se dan cuenta que la cita que usa Pedro no es cualquier cita? Tiene su razón de ser y es poderosa. Y en el fondo los confronta contra la palabra de Dios que ellos dicen defender, que ellos dicen vivir, para decirle, ustedes son estos. Fuerte, ¿no? El sumo sacerdote, los oficiales, la casta gobernante son los edificadores y no tienen cómo sacarse esa verdad porque Pedro se la dice en la cara con las Escrituras. Y en el fondo, lo que también está diciendo Pedro es que ¿quién es la piedra angular? Jesús. ¿De qué templo? De la casa espiritual de Dios. Y vemos, por ejemplo, ya en 1 Corintios 3, que nosotros, la iglesia, somos el templo del Dios viviente. Eso está hablando Pedro. Entonces, Dios ha intervenido este día en el pueblo, en el gobierno de Israel, para decir que el Mesías, uno, fue rechazado, y dos, es el fundamento de la vida religiosa de Israel.
Y si yo fuera el gobernante quedaría como, no tengo palabras. ¿Cómo me defiendo de esto? Y la verdad es, no puedes. Nadie puede ir en contra de la palabra de Dios, ¿o sí? Y la palabra de Dios los acusa. La piedra angular de la vida religiosa de Israel y también del mundo, eso dice el texto, ¿no? Y con eso responde la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad era? Con la de ese que ustedes rechazaron, que es la piedra angular de todo, incluso de Israel. ¿Qué hago ahora? Dice el sumo sacerdote. Bueno, si, como le explicaba un poco más temprano, si asumimos que este milagro es de Dios y no de, comillas, este Cristo, este Jesús, este es un hombre nomás, podría sacarme los pillos, ¿no? Esquivar las balas y llevar al pueblo a considerar que la ley de Dios, la ley de Moisés, sigue siendo el medio por el cual el pueblo se puede salvar, que la verdad no es. ¿Sí? Nadie se puede salvar por la ley. Pero convenciendo al pueblo de que sigan considerándolo a ellos como la autoridad. ¿Sí? Se parece a algunas órdenes religiosas que vivimos hoy en día, que sacan a Cristo de la ecuación. ¿Y qué va a decir Pedro ahora en el versículo 12? Va a usar la figura de la sanación del cojo. ¿Quién sanó al cojo? Jesús. Es en el nombre de Jesús que viene la sanación de esta persona. Ahora, ¿el cojo era salvo? No lo dice, no lo sé. Simplemente fue sanado de una enfermedad que era imposible de ser sanado, pero el Señor tiene el poder de hacerlo. Para Él no hay nada imposible y lo sanó. ¿Quién? Jesús, el nombre. ¿Y qué va a decir en el 12? Y en ningún otro hay salvación. Y en el idioma original hay un juego de palabras entre sanación y salvación. Y ahora va a llevar el tema a lo espiritual, ya no a lo físico, no lo biológico. Va a usar esa figura para ir a lo espiritual. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ¿qué pasó con la piedra angular? Es el todo en todo, es el que da salvación. ¿Puede esquivar esa bala el sumo sacerdote? Ya no. Qué poderosa la predicación, ¿no? Y vemos que ese versículo que muchos conocemos, en el contexto en que está, tiene un sentido súper fuerte. Como dije que iba a llamarse el tema de hoy día, el peso de la escritura, juicio y verdad. ¿Se dan cuenta, no? Usando las escrituras que todos conocían, o sea, las autoridades más la iglesia, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a demostrar que Jesús es Dios. Y eso es lo que está haciendo ahora. Y no solo eso, sino que la salvación viene por medio de Él. Isaías 43, 11. Vamos a ver un par de pasajes allá en Isaías. ¿Por qué voy a llevarlos a Isaías? Porque era lo que el pueblo conocía, ¿ya? Entonces vamos a ponernos en esa situación. Y en Isaías 43, 11 vamos a ver unos versículos que todo el pueblo, incluyendo los gobernantes, conocían. Y dice en el versículo 11, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Dios, para los judíos. ¿Y qué dice la iglesia? Jesús es Dios. Fuera de Él no hay quien salve. ¿Nos demostró entonces que Jesús es Dios? Ahí tienes un versículo que lo demuestra. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. No hay más, es uno solo. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Fuerte, ¿no? Junta eso con Hechos 4:12. Jesús es Dios, no hay otro. En capítulo 45,
versículo 22. Este versículo me gusta a mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo soy. Ahí está. Jesús. Volvamos a Hechos. El peso de la Escritura, juicio y verdad. ¿Puedes negar eso? No. Pues si yo digo que creo en Dios, entonces tengo que creer lo que Dios dice, ¿no? Jesús es Dios y no hay más. O si quieres, es Yahvé encarnado, pero es Él. O sea, ¿qué entendieron los gobernantes? ¿Y qué entendió el pueblo de los gobernantes? Que no solamente se equivocaron en juzgar al Mesías cuando lo llevaron a la cruz, sino que, ¿qué más entendieron? ¿En quién hay salvación? En Jesús. ¿Y ellos qué decían de Jesús? Él no es. O sea, ¿cómo eran ellos? No eran salvos. Eso es lo otro que entendieron. El peso de la Escritura, juicio y verdad. Fuerte, es muy fuerte el pasaje. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo, entienden el concepto, ¿no? Es hablando con valentía, ¿sí? Sin preocuparse de lo que les vaya a pasar a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían denuedo? Porque estaban guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que guía la iglesia, que Cristo está edificando. Él es la piedra angular. Yo edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene sentido? Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué dicen eso? ¿Qué significa esto que fueran sin letras y del vulgo? ¿Que eran ignorantes? No. Que no habían sido enseñados por un rabí en las Escrituras. Porque ellos no fueron enseñados por un rabí en las Escrituras como por ejemplo fue Pablo, educado a los pies de Gamaliel. No, ellos no. ¿Cómo es posible que ellos, sin haber tenido estudios formales de la Escritura, manejaran tan exquisitamente la Escritura, con tanta precisión y con tanta verdad? A eso se refieren. ¿Cuál es la respuesta que encuentran? La única manera es que ellos verdaderamente estuvieron con Jesús. ¿Y qué están diciendo de Jesús con eso? Que no hay maestro como Él. Wow. ¿Se dan cuenta el poder de Dios en su palabra? ¿Preguntas hasta aquí? Estamos todos aquí. Están todos así como, wow. Está interesante la historia. Se impresionaron entonces del uso de las Escrituras que tenían y la única manera era Jesús les enseñó. Lucas 20, para tener una evidencia, ¿no?, de esto. Versículo 17. De hecho, Jesús está hablando con los escribas, los fariseos, todo ese grupo, y les va a contar una parábola de una viña, y los gobernantes dicen, Dios nos libre de que ocurra algo así, y el 17 dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y Jesús estaba con sus discípulos, con los apóstoles. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra vez le cita el Salmo 118, versículo 22. ¿Qué es lo que cita Pedro acá? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esa es la verdad que tienen que estar confrontando ahora, por lo menos en sus mentes, los gobernantes. Como les dije, es una palabra durísima. Uno cuando lo lee así,
como una historia, no parece ver todo el drama que hay detrás, pero es un drama inmenso. Es como el gran quiebre o el efecto de la rotura del velo del lugar santísimo, si quieres. Versículos donde quedamos en que habían estado con Jesús, 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿por qué dice que estaba en pie con ellos? Por lo que dice después. No podían decir nada en contra. O como decimos en buen chileno, ahí quedaron. ¿Cómo partieron? Oye, ¿en qué nombre ustedes dijeron estas cosas? ¿No partieron de esa manera? ¿Y cómo terminaron? Uno puede decir sin respuesta. No, con respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Ustedes no creen en Jesús, ustedes están perdidos. Y la autoridad de Jesús no es de ustedes. Y vemos otra vez al hombre confrontado a situaciones claves en la vida, como nos ocurrió, por ejemplo, con Pilato, ¿no? Pilato, uno dice, estaba ahí, este hombre no tiene culpa, pero ¿a quién obedezco? Y nos lleva un poco a pensar en cómo nosotros tomamos nuestras decisiones. Quizás acá estamos hablando de temas mayores, pero ¿cómo tomamos nuestras decisiones quizás en temas menores? ¿Cuál es mi autoridad? Eso enseña también el pasaje. Disculpe que me salga medio como prédica, es escuela dominical, pero es la costumbre. Bueno, el testimonio de Dios por parte de los discípulos es innegable, que en el versículo 14, ¿cierto? No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Sabe qué? Salgan un rato, vamos a ver cómo arreglamos este tema. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Se les ocurre alguna salida, no? ¿Qué puede hacer los gobernantes con estos discípulos? Y es como estamos entre la espada y la pared, ¿no? Y lo dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Sabemos que fue por Jesús. Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. O sea, si hacen una cosa están mal, si hacen la contraria también están mal. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? Haber pedido perdón, arrepentirse de su pecado y decirle, Señor, sálvame. ¿Y qué es lo que hicieron? Siguieron en la de ellos. Triste. Ahora, no quedaron inmunes al peso de la Escritura, ni al juicio de Dios, ni a la verdad de Dios. Vemos en el capítulo 3, versículo 9, y todo el pueblo le vio andar al cojo y alabar a Dios. ¿Podían negar eso, no? No. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna, ¿cierto?, de 40 años, a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. O sea, todo el pueblo lo supo con publicaciones en el diario con letras gigantes. Lo que más aparecía en internet era esto, por decirlo en tiempos de hoy día, ¿no? Era así de manifiesto lo que sucedió. No podían negar algo de ese tamaño. Versículos 17 y 18. Sin embargo, y ahora van a ir a buscar unas, comillas, solución. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, y me gusta lo que dice acá, en este nombre. ¿De alguna manera lo reconocieron o no? No les quedó otra, pero no se arrepintieron, ese es el problema. ¿Reconocieron la autoridad de Jesús? Ahí lo están diciendo, pero no se arrepintieron. ¿Y qué dice el Señor? Que a él le va a ser dado un nombre ante el cual toda rodilla se doblará. ¿Cuántas rodillas? Toda. El problema es de qué manera.
Y yo prefiero doblar mi rodilla diciendo, Señor, perdóname y sálvame, que estar en el infierno doblando la rodilla declarando que Él es el Señor, pero sin ninguna posibilidad de nada. Ellos tomaron esta segunda opción. 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y sabemos que cuando habla en el nombre de Él, no está hablando de cómo se llamaba, está hablando del poder y la autoridad. Ese es el concepto judío del nombre. Por eso nosotros cuando oramos pedimos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Él, en el poder de Él, en los méritos de Él. Entonces, por causa del pueblo no pudieron azotarlos. Más adelante va a ocurrir eso. Pero sí los amenazaron. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahora entendemos el contexto, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Que yo puedo hacer lo que quiera en nombre del Señor? No. Está hablando que si el Señor está llevando su palabra a almas perdidas, entonces yo tengo que entregar mi vida por esa palabra, no importa lo que me pase a mí. Estamos orando por la iglesia perseguida y hay gente que está predicando el Evangelio sabiendo que la autoridad los va a matar. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Que no me maten o que predique el Evangelio? De eso está hablando el texto. No está hablando de que si yo estoy yendo apurado a la iglesia me voy a saltar un disco pare porque voy en el nombre del Señor. No, la ley la tengo que respetar. Hay casos, por ejemplo, a propósito de leyes, hablemos de la ley del aborto. ¿Tengo que respetar esa ley? Va en contra de la palabra de Dios. ¿A quién tengo que obedecer? Entonces, no es llegar y hacer tabla rasa, no decir, esto es así y esto es así. No, hay cosas que uno tiene que ir manejando en el contexto de cuáles son las verdades superiores que Dios enseña. La vida es de Dios. Yo no puedo tomar parte en decidir quién vive y quién no. Solo Dios. Tenemos que vivir en amor, amándonos los unos a los otros en la iglesia. Ese es el mandamiento mayor que el Señor entrega a la iglesia. Por lo tanto, ¿dónde voy a dirimir algún juicio? Oye, que el hermano me chocó, no sé. Lo voy a llevar al tribunal, voy a ir a dar aviso a los carabineros. ¿Qué dice la Escritura? Resuélvanlo entre ustedes. 1 Corintios capítulo 6. Tenemos mandamientos que tenemos que obedecer primero a Dios. Entonces hay que tener cuidado, no es tan así. Si tienen dudas, pidan consejo. Pero el contexto del versículo que tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres está hablando de llevar la palabra de Dios a las almas perdidas con el poder de Dios, no importa lo que te pase. Ese es el contexto, ¿ok? Cuando el Señor abre una puerta a la predicación, hay que obedecerle. ¿Cuál es el orden? El Señor abre una puerta. ¿Cómo tengo que estar yo? Guiado por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Quién es la autoridad? El verdadero sumo sacerdote, Cristo. Y lo digo de esa manera para contrastarlo con el de este tiempo. En la Escritura, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí o no? ¿No te arde el corazón saber que otro puede tener en su vida la verdad con la cual tú vives? ¿Se fijaron cómo lo expresé? No dije lo que yo conozco. No, la verdad por la cual yo vivo, porque yo tengo que predicar con mi vida primero. No es llegar y predicar el Evangelio cuando mi vida no está mostrando absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Evangelio. Cuidado con eso. Es en el poder de Dios, es en el nombre de Él, no en el mío. Eso da para toda una predicación, pero la vamos a pasar así rapidito nomás. Tenemos entonces que estar dispuestos a las consecuencias, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y vimos algunos versículos donde dice eso, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Por fin vimos los 40 años del Señor, del cojo. Estaba ahí. O sea, tenemos que estar dispuestos a las consecuencias. La obediencia a la palabra de Dios tiene que ser con pasión por el Señor. Y nunca confundamos la pasión por el Señor por la pasión con la que yo voy a hacer una obra, porque eso es mío.
No, yo tengo que quedar fuera. Es el Señor el que está hablando. Es la escritura del Señor la que tiene poder, verdad y juicio, no yo. ¿Y qué pasa si no me oyen? Bueno, no te oyeron. ¿Pero tú diste el mensaje? Sí. Eso es lo que Dios busca. Los sacerdotes escucharon la palabra de Dios, o sea, ¿creyeron? No. ¿Se equivocó Pedro? Para nada. Lo hizo mejor que cualquiera de nosotros. Nos está enseñando incluso cómo hacerlo. ¿O no? Incluso a riesgo de su vida. Saliendo de la cárcel. ¿Quién predica? Cristo, por medio de su Espíritu, por boca nuestra. No nosotros. ¿Se entiende la diferencia, no? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de pensar, y muchas veces tendemos a hacerlo, de que nosotros vamos a convertir a alguien. Y si le predicamos más, tenemos más chance de que se convierta. No. La obra es del Señor. Él es el que salva, no nosotros. En ningún otro hay salvación. No es en tu nombre, es en el nombre de Jesús. ¿Sí? El poder es del Señor y es el poder del Señor el que está moviendo a Pedro y a Juan. Y oramos para que sea también a nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es tan precisa y tan preciosa. Gracias por esta predicación de Pedro que nos enseña muchas cosas. Tenemos que revisarla de tanto en tanto para ver cómo está nuestro corazón respecto de tu palabra, respecto del poder de tu escritura, de tus juicios, de tus verdades, para ceñirnos a ellas y aprender a vivir por ellas. Que seamos nosotros la primera carta abierta de predicación a quienes necesitan ser salvos. Nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro carácter, que sea cada vez más como el de Cristo, para poder abrir la boca y ser usados por ti con tu palabra. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas, dudas, consultas?